Muchas gracias a los compañeros. Ministro, primero, muchas gracias por su presencia y por el esfuerzo. Sé que ustedes han hecho un gran esfuerzo con un equipo enorme y hablaba usted ahora de que el país tiene una institucionalidad financiera fuerte. Es cierto, también tiene capacidad humana y equipos técnicos profesionales del más alto nivel. Las diferencias que tenemos y de las que se ha hablado tienen que ver con otros asuntos. La lentitud en algunas decisiones de varias de las carteras y una diferencia en el enfoque que tiene que ver, por supuesto, con el modelo socioeconómico. Pero hoy, en el tema de la epidemia, la gran pregunta que usted se hace y hacemos todos los colombianos y se hacen todos los gobernantes del mundo es cómo reactivar la economía sin que nos cueste la vida. Y en ese camino espero poder ofrecer un par de ideas que quiero ir adelantando. Primero, empiezo por las propuestas. He venido diciéndole al Ministerio de Salud desde hace varios días que priorice los test que se llaman ELISA. Esos test de los que usted ya tendrá conocimiento, pero se habrá sorprendido de que el Ministerio de Salud sigue sin mencionarlos, son los test de anticuerpos, los test de IgG, IgM, los test de memoria inmunológica. Las cifras de la doctora Cucunubá son cifras muy serias. El Imperial College es uno de los mejores del mundo, pero son, le quiero decir, las cifras optimistas. Muchos compañeros se han sorprendido con terror, digamos, de ese escenario, pero hay escenarios y modelos peores, porque el Imperial College no mide, por ejemplo, la movilidad de las personas, que usted necesita conocerla, ministro. Por ejemplo, no es lo mismo en Hong Kong que una persona tenga que vivir en un edificio de 50 pisos y tenga que convivir con 1.500 personas que suben y bajan en el mismo ascensor. No es lo mismo la movilidad en los colegios que en los obreros de la construcción o el que está trabajando en una palagrúa que no tiene mayores riesgos. Esas mediciones por sectores se hacen de manera aleatoria. A usted le habrá sorprendido, y si no quiero que le llame la atención, sobre la imprecisión de los datos con que nos están orientando el Instituto Nacional de Salud. Ellos también hacen un gran esfuerzo, pero yo debo señalar que en algunas cosas se equivocan. Ayer nos señalaban unas cifras sobre lo que ellos llamaron unas estimaciones sin medida. Eso no son estimaciones, son especulaciones. Hay que tener más datos y medirlos de mejor manera. Ayer nos dijo, y ahí está el viceministro de Salud, que comparativamente con otros países estábamos haciendo buenas pruebas. Usted, ministro, necesita pruebas para tomar decisiones. Y mencionó el propio ministro que Corea había hecho 300.000 pruebas. No es cierto, ha hecho 543.000. Y al día 40, que es el día de ayer en que estaba Colombia, había hecho 96.985 pruebas. En Colombia no solamente no hemos aumentado los PCR, sino que han disminuido. Pero quiero concentrarme en esas pruebas del ELISA, que no son las pruebas de la infección, sino las que le permiten a usted sectorizar, focalizar y georreferenciar la población económicamente activa. Es necesario financiar y subsidiar. Hay 52 laboratorios, señor ministro, de universidades públicas y privadas capaces de hacer las tesis de ELISA. No es cierto que no haya reactivos para esos. El problema de reactivos es para las PCR. Se saben hacer en Colombia. Ya se están cultivando los virus en Colombia. Se pueden hacer estas pruebas. Podrían hacer esas pruebas las cifras que son necesarias. Cualquier epidemiólogo le podrá mostrar que necesitamos por lo menos el 2% de la muestra de la población aleatoria, población económicamente activa. Eso significa que hay que hacer 600.000 muestras mal contadas. Estos 52 laboratorios pueden hacerlos. La Universidad del Valle, por ejemplo, tiene capacidad de hacer 12.000 pruebas en las próximas 3 semanas, pero ella y otras universidades necesitan recursos para poder financiarse. Esa es una prioridad para que usted pueda medir y sectorizar como tiene que hacer y poder orientar a los colombianos hacia una reactivación económica que no le cueste la vida a la gente y que no signifique un pico al que no hemos llegado, porque la curva no está plana. La curva está plana porque bajaron las pruebas y, por supuesto, al bajar las pruebas, baja la curva. Y está plana, además, porque la disciplina de los colombianos, que hay que felicitar, ha funcionado. No hay duda de que la cuarentena ha funcionado, pero lo demás no está listo. Una segunda idea que parece elemental. Usted necesita, ministro, que esa población económicamente activa, la prioritaria, salga a trabajar cuando así lo determinen esos datos. Para eso no tenga duda alguna de que todos tienen que salir con tapabocas. Este virus se transmite por gotitas de saliva, no de otra manera. Y por supuesto, cuando decimos que en las superficies metálicas, en los paquetes, en la mano, es porque la saliva cae en esas superficies. Si usted le tapa la boca y la nariz a las personas, permítame ser tan elemental,
usted evita, es la mejor forma de aislamiento, pero hay que distribuir a toda la población gratuitamente en las calles, regalarles tapabocas, la fuerza pública en las calles regalando tapabocas. ¿A cuántas personas? Hágase un cálculo elemental. No va a ser toda la población económicamente activa, entre formales e informales. Si usted va a tener 6 millones de colombianos trabajando en un escenario de un par de meses, va a necesitar por lo menos 48 millones de tapabocas, porque necesita por lo menos 2 por semana mínimo para esas personas durante un mes. Hay que ordenar que se compren ya o que se fabriquen ya. Los textileros colombianos pueden hacerlos, Acoplásticos puede hacer guantes, pero si usted no ordena, porque no ha sido posible que se ordene en el Ministerio de Salud, que se coordine esa fabricación, cuando lleguemos al momento de flexibilizar la cuarentena, no va a haber los tapabocas que ha funcionado en otros modelos. Ministro, sobre su propia cartera. Yo lo felicitaba por el gran esfuerzo que ayer se notó, 30 decretos, y además muchos de ellos importantes. Usted se ha acordado en ese trabajo de grupos económicos como el sector cultural, como el sector turístico, como el transporte, como los juegos de azar, pero hay unos sobre los que quiero llamar la atención. Una pregunta simple. Usted adicionó ayer 9.8 billones al presupuesto. Ya se habían adicionado 15.2 billones y otros 3.2 billones en decretos anteriores. Quiero conocer la fuente de esos 9.8 billones adicionados. Lo segundo, uno de los decretos congela las elevaciones de arrendamientos y los intereses de mora por mora en arrendamientos. Y eso parece solidario y lo es, pero hay que recordar que la mayoría de los arrendadores colombianos son de estrato 1, 2 y 3, y no son pocos. Estamos hablando de 4.9 millones de colombianos que viven de esa renta. Y eso, digamos, en cifras de Fede Lonja, esas personas, y la mayoría de ellas estrato 1, 2 y 3, va a haber que subsidiarles de alguna manera también con créditos de alguna línea. Senador, un minuto para que concluya, por favor. Presidente, yo voy a apelar al tiempo que el senador Roosevelt me cedió para hacer ya se lo sumamos. Esta última reflexión, presidente y ministro. Ha sido el gobierno muy suave con el sector financiero, bancario y en general con el sector privado. Solo 2 datos. Rogándole el gobierno a las ARLs, que es Fasecolda, que destine el 7% de sus recursos para financiar la bioseguridad. No tendría por qué hacerlo. 42.000 millones es nada. Ellos manejan 6 billones al año y hay el 23%, senadores y senadoras, se lo cobran de administración, es decir, se ganaron 1.5 billones cada año. El sector bancario, con todas las facilidades que se le han dado y todavía no es capaz de hacer un aporte serio en esta crisis social, y el ministro nos acaba de anunciar que va a apalancar 33 billones en créditos. Solo el Estado, solo el sector bancario, y que no nos digan que es la plata de los ahorradores, se ganó 24 billones, 11.7 billones los bancos, todo el sector financiero, 24 billones de ganancia el año pasado en un solo año. Y por supuesto hemos sido muy suaves con ellos en lugar de exigir que ahora, vía impositiva, y le digo, el gremio que se llama el Grupo Multisectorial, 6.000 microempresarios me mandan esta comunicación, en los últimos segundos se la digo. En lugar de la reforma tributaria, que yo creo que hay que hacerla, porque por supuesto hay que hacer una reforma mucho más equitativa, ¿por qué no aplaza los efectos de la reforma tributaria por lo menos 2 años? Hay que ir a una decisión más rápida para equilibrar un poco las finanzas. Gracias, ministro.